La red de comunicaciones de constructores profesionales. El sistema de cubierta MR24 de Butler es el líder en la industria, con casi 93 millones de metros cuadrados instalados hasta la fecha. Parte de este éxito se debe al diseño y construcción únicos del sistema MR24, un sistema que virtualmente elimina los sujetadores que perforan los paneles y permite que la cubierta se expanda o contraiga sin daño. Pero mucho del éxito del sistema MR24 puede atribuirse a un factor común a la línea completa de productos Butler, procedimientos que controlan la calidad del montaje en la obra. En los próximos minutos veremos cómo usted, el constructor, puede tomar ventaja del control del ensamblaje en campo para instalar el sistema de cubierta MR24 de manera eficiente y segura. Discutiremos los mayores componentes del sistema y cómo estos trabajan juntos. Luego, revisaremos el plan, la preparación del campo y los detalles de la instalación de la cubierta para comenzar un proyecto con éxito, y veremos los detalles de la instalación de la cubierta. Primero, examinaremos los componentes únicos del MR24. El sistema de cubierta MR24 fue diseñado para eliminar los sujetadores que penetran el panel de la cubierta, excepto en los traslapes y en los puntos de conexión de los aleros. En vez de sujetadores, los paneles se unen lado a lado a través de la doble costura Pittsburgh, que es virtualmente a prueba de agua. El resultado es una membrana metálica sencilla que cubre el edificio completo, sujeto al estructural por clips ocultos. Estos clips tienen una ceja de acero inoxidable que se enrolla dentro de la doble costura Pittsburgh. La ceja se envuelve alrededor de una barra que va sujeta a un polín a través de un estribo. Cuando la cubierta se expande o se contrae, la ceja se mueve en la barra para compensar el movimiento sin causar daño. Las cejas están centradas por mangas plásticas que se rompen según ocurre este movimiento. Cuando todos los elementos del sistema MR24 están debidamente instalados, usted tiene lo que es esencialmente una cubierta de una pieza que es muy substancial, pero suficientemente flexible para absorber contracciones y expansiones normales. Una clave para la instalación apropiada del sistema MR24 es la planeación. La planeación que comienza antes que los materiales lleguen al campo de trabajo. Planeación que provee al constructor con el debido control del proceso de montaje. Por ejemplo, planee dónde y cómo cargará los paneles a la cubierta. Decida si precargará según se están levantando los estructurales o esperará hasta después que se hayan completado los estructurales. Decida si pasará los paneles a mano o si usará una grúa, un montacargas de horquilla u otros equipos para manejar materiales. Usualmente, la precarga es el método más efectivo en edificios de tamaños moderados a grandes, pero tome en consideración detalles de proyectos individuales, el tamaño del edificio, las condiciones del campo, el tipo o método de la instalación del aislamiento y el equipo que se usará. Todos influirán en la decisión del cargamento. Para planear este proceso de carga, usted debe saber en qué dirección se colocan y engargolan los paneles. Examine cada pendiente de la cubierta desde el alero hasta la cumbrera como un rectángulo. Con el trabajador parado en el alero y de frente a la pendiente, la dirección de los paneles deberá ser siempre de derecha a izquierda. En otras palabras, esto significa que la orilla en el extremo derecho de cada panel será colocado sobre la orilla izquierda del panel previamente instalado. Para asistirlo en la planeación de la precarga, se provee un esquema de la localización de los paneles en cada plano de montaje que indica el área de la cubierta que cubre el contenido de cada paquete flejado de paneles. Estos paquetes llenos son demasiado pesados para colocarlos sobre polines en la mitad de la bahía. Estos paquetes deben colocarse cerca de los marcos principales y, si es necesario, dependiendo del sistema estructural y del peso del paquete, debe usarse calzas bajo los polines para más apoyo. Recuerde que los paquetes de los paneles largos pueden ser difíciles de manejar y el mal manejo puede dañar o destruir un paquete entero de paneles.
de manera que es importante que apareje los paquetes debidamente para un levantamiento seguro. La distancia entre las correas debe ser un poco menos de la mitad del largo del panel. Con paneles de 10.7 metros, las correas tendrán un poco menos de 5.5 metros de separación. No debe permitirse que los paquetes largos se arqueen más que un poco según se levanten. Una vez en la cubierta, los paneles individuales deberán ser cargados por la orilla, con el panel colgando libremente para prevenir que se encorve en el medio. Otros trabajadores deberán apoyar los paneles largos por el medio. En días ventosos, los paneles podrán requerir apoyo adicional. Cuando se muevan por la cubierta de edificios Landmark, podrán amontonarse juntos varios paneles y deslizarlos por el polín. Para prevenir daño por el viento, siempre sujete los paneles sueltos. Al final del día de trabajo, deben de asegurarse los bultos a los polines con una soga, con alambre o con flejes de acero. Usualmente se prefieren flejes de acero debido a que es menos probable que los suelte el viento. Otra parte importante de la planeación es asegurarse de que todas las herramientas apropiadas estén disponibles en la obra. Por ejemplo, para hacer la doble costura engargolada Pittsburgh que conecta los paneles del MR24, se requiere una engargoladora disponible exclusivamente a través de Butler Manufacturing Company. El uso seguro y eficiente de esta máquina requiere una plataforma de arranque para comenzar a engargolar las dobles costuras desde los aleros. La engargoladora está disponible por alquiler solamente en periodos de 12 meses o 30 días y requiere que se firme un contrato de alquiler. Butler provee la plataforma de arranque con su primer pedido de la cubierta MR24 después de firmar un contrato de alquiler por 12 meses. O puede comprarse. La engargoladora, operada por un solo trabajador, envuelve, comprime y sella las orillas del panel en una operación continua. Cuando espacios libres no permiten que la máquina complete la costura, se recomienda que use una engargoladora manual. Luego le daremos más detalles. Una pijadora de media pulgada con una extensión de 6 pulgadas y un dado magnético de 3/8 de pulgada para uso pesado son las herramientas recomendadas para la instalación del clip del panel. También necesitará una cantidad abundante de punzones para alinear de 3/8 de pulgada. Otro requisito antes de instalar la cubierta MR24 es el asegurarse que la estructura está debidamente cuadrada y plomeada, con los elementos secundarios de la cubierta derechos y las perforaciones de los paneles debidamente alineadas. Antes de comenzar la cubierta MR24, asegúrese de volver a revisar el acero estructural y corregir cualquier desalineamiento. Otros dos procedimientos preparatorios requeridos son los clips de remate y el remate interior de la cumbrera. Use los clips de remate para asegurar la orilla de la cubierta en el muro cabecero del edificio. Los clips son parte integral del sistema de cubierta y deben instalarse junto con el ángulo del muro cabecero o el canal de arrastre en los edificios Whitespan y con la orilla del estructural del muro cabecero en los edificios Landmark. Los ajustes de remate se diferencian de los clips básicos en que las cejas de la costura se instalan en el campo. Se requieren 2 cejas en cada clip que se insertan por debajo con la orilla apuntando en la misma dirección que la orilla del panel. Estos se aseguran al doblar la ceja hacia abajo, en contra del clip y tienen que ser centrados en la ranura del clip. Se usa el remate interior de cumbrera para contener el aislamiento de la cubierta entre los polines de cumbrera y debe instalarse antes de la instalación del panel MR24. El remate interior de cumbrera es opcional y puede eliminarse en instalaciones en las cuales la apariencia interior no es crítica. Otro factor importante en la planeación y preparación es la seguridad del personal. Durante el proceso de montaje, la seguridad debe ser la preocupación primaria. Por sí misma, la naturaleza de la instalación de una cubierta pone al personal en situaciones potencialmente peligrosas. Así que preste atención a las advertencias que se incluyen con los embarques de los paneles y con los planos de los montajes y asegúrese de que cada miembro del personal sepa que paneles sueltos pueden desplomarse, que paneles pueden ser resbalosos debido al aceite en paneles sin pintar o la cera en paneles pintados, especialmente cuando se mojan con el rocío o con la escarcha, y que paneles sueltos pueden deslizarse debajo de ellos. Debe planear el uso de una plataforma de trabajo hasta que se hayan instalado algunas filas de paneles. Entonces, podrá retirar la plataforma. De acuerdo a las convenciones de la obra, también deben usarse líneas u otros aditamentos de seguridad.
Además, el constructor debe entender y cumplir con todas las regulaciones pertinentes de la OSHA, incluyendo sus requisitos federales, estatales y locales. La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional contiene muchas regulaciones que aplican al montaje de edificios prediseñados y es absolutamente necesario observarlas. Para resumir, recuerde que la planeación completa de los métodos y procedimientos, las herramientas apropiadas, la revisión del cuadre y plomeo de la estructura básica y el cumplimiento con todos los requisitos legales y de seguridad son esenciales para completar la obra con seguridad y éxito. Su personal necesitará una plataforma de trabajo para comenzar la instalación de su sistema MR24. Esto se requiere debido a que no habrá un área terminada adecuada en la cual se podrá trabajar hasta que se instalen algunos de los paneles. En caso de usarse paneles sin instalar como una plataforma, amontone 2 paneles o más y sujételos a la estructura de la cubierta. Coloque tablas en la parte plana de los paneles y camine solo por el medio de los paneles, lejos de los extremos o los lados. Siempre se requiere aislamiento con el sistema de cubierta MR24. Normalmente se especifica un aislamiento revestido con fibras de vidrio entre el panel y el estructural de la cubierta. Se suministra este aislamiento tipo colchoneta en rollos estándares de 1.22 metros o más anchos cortados a la medida. Los largos de los rollos abarcan desde el alero del estructural en una pendiente al polín de la cumbrera en la pendiente opuesta. Si la distancia desde el alero a la cumbrera excede el largo del rollo disponible, haga un traslape en la localización de un polín. El primer rollo de aislamiento se desenrolla a través del polín con la orilla de guía en posición tal que esté lo suficientemente delante de la orilla del panel para permitir que se sellen las juntas. El aislamiento se estira para proveer una superficie interior tensa y lisa y se sujeta al alero y a la cumbrera con adhesivos o con una cinta adhesiva de doble cara. Si el aislamiento tiene más de 7.6 centímetros de espesor, remueve el exceso para prevenir deformaciones en el panel alrededor de los sujetadores en la conexión de este al miembro del alero. Coloque los bloques térmicos sobre el aislamiento a lo largo de los polines. Estos bloques aíslan los polines y dan apoyo a los paneles. Además, estos bloques son estándares para los edificios Landmark, pero son opcionales con los edificios Whitespan. El bloque térmico del Whitespan es derecho con una extensión en un extremo que se inserta en el clip. La versión de este bloque para el Landmark tiene la misma extensión, pero el bloque es curvo para distribuir la presión del panel a ambos lados de la cuerda superior de cada polín de alma abierta. Solo en la primera fila de paneles será necesario romper la extensión del bloque térmico para despejar los clips de remate o soporte de panel y sujetar el bloque al polín. Cuando esté listo para instalar el primer panel, coloque la orilla de la derecha a la línea estructural del edificio. En otras palabras, en línea con el soporte del panel o el clip de remate. Y, usando un punzón para alineamiento, alinee las perforaciones en el panel con aquellas en los miembros del alero y sujete en posición. Instale los sujetadores apropiados para asegurar los paneles. Siempre sujete la orilla del primer panel, ya que esta orilla no será vista hasta que se instale el remate del muro cabecero. Se usa un punzón de alineamiento para encontrar la perforación en el polín antes de colocar el clip del panel. Se instala el clip al enganchar la ceja sobre la orilla del panel y girándola en posición. Entonces, puede usarse el punzón para prender el clip en posición con un trabajador instalando el clip con un screw bolt. Siempre instale los clips del panel desde el extremo superior del panel hacia el alero. Este procedimiento ayuda a controlar el alineamiento del panel. Además, asegúrese que los clips se mantengan en línea con los paneles. Si las mangas para centrar la ceja faltan o están rotas, asegúrese que la ceja está centrada en la barra. El resto de los paneles se instalan de la misma manera. Primero, un rollo de aislamiento. Después, un bloque térmico cuando se especifique. El panel de la cubierta y el sellador y finalmente los clips de panel sobre cada uno de los polines. Es esencial que el revestimiento del aislamiento provea una barrera continua para el vapor.
Tienen que sellarse apropiadamente todas las juntas de aislamiento y todo daño debe repararse rápidamente. El método más común para sellar las juntas del aislamiento es enrollando y grapando el revestimiento. Manteniendo las juntas del aislamiento cerca de la orilla reduce el riesgo de inclinarse demasiado lejos de la cubierta. Estas juntas no deberán estar más allá de 30 centímetros de la orilla. Después de instalar las primeras filas de paneles, retire la plataforma de trabajo y continúe instalándolos desde el lado terminado de la cubierta, en la dirección de los paquetes flejados. Este procedimiento reduce los peligros de tratar de alcanzar o caminar más allá de la orilla de la cubierta para recoger paneles. Es necesario instalar un adaptador para el clip del panel cuando se van a instalar clips de panel o sujetadores del panel de alero en lugares donde los polines de claros sencillos, los polines de alma abierta o los largueros de alero se unen. Instale el adaptador debajo de los estructurales y doble las pestañas desde arriba. Si el espacio en la junta es menos de 62 centímetros, taladre para acomodar el contacto de los sujetadores con la placa del adaptador. Si se instalan clips de panel donde se traslapen polines continuos, será necesario taladrar un agujero para montar el clip en el polín. Cuando se requiera más de un panel que se extienda de alero a cumbrera, se alternan los traslapes a los extremos de los paneles en las filas adyacentes para proveer continuidad en la corrugación. Los paneles tienen ranuras y perforaciones de fábrica para proveer los traslapes requeridos de extremo a extremo. Los dos tamaños de paneles requeridos para el alternado vienen empacados juntos para que puedan usarse, con bien pocas excepciones, en el mismo orden en que se sacan de los paquetes. Los traslapes de los extremos de paneles se colocan sobre el polín de la cubierta y se completan al sujetar los paneles juntos entre la placa de traslape y la de refuerzo. Cuando se requieren traslapes en los extremos de los paneles, el proceso del montaje comienza con el panel del alero, instalado de la misma manera como ya se mostró para un panel sencillo, de alero a cumbrera, excepto que el clip de panel superior debe excluirse hasta que se haga el traslape del panel. Después de instalarse el panel, puede levantarse la esquina superior derecha e insertarse la placa de traslape con los pernos soldados a través de las perforaciones de fábrica en el traslape del panel. Si los paneles están sucios o aceitosos por esta área, límpielos antes de aplicar el sellador. Luego, aplique una cinta Penlastic de 1/8 de pulgada por 1 pulgada centrada sobre los tornillos, a través de la parte plana del panel y hasta el borde de la corrugación. Use una cuchilla para cortar el Penlastic. Es importante que no intente despedazar o estirar el sellador, ya que la raleza o anudamiento del sellador puede resultar en un traslape no impermeable. Remueva el papel protector y cubra la cinta Penlastic con un cordón de 3/8 de pulgada de Penlastic aplicado con pistola desde la base de la corrugación hasta el tope de la costura engargolada. No use este sellador en la parte plana del panel. También es importante tomar en cuenta que el sellador en el lado derecho del panel se extiende hasta el final del panel a lo largo de la orilla de la ranura. Ahora, coloque el siguiente panel traslapado sobre el panel del alero para engranar los pernos soldados en las placas de refuerzo. Entonces, coloque la placa sobre los pernos, instale la tuerca del ala y apriete para que la placa quede ajustada a la superficie del panel. Siempre deben instalarse las tuercas del ala con herramientas manuales debido a que las herramientas eléctricas pueden romper los pernos o las soldaduras. Si esto ocurre, reemplace las placas de traslape. Siempre complete el traslape antes de instalar y engargolar los paneles adyacentes. Cuando termine la junta, aplique un cordón de Penlastic aplicado con pistola de 3/8 de pulgada en diámetro a lo largo de la orilla del traslape del panel. Haga esto antes de instalar los paneles adyacentes. Antes de comenzar a engargolar y plisar la orilla de la costura, asegúrese de plisar a lo largo del traslape. Continúe este proceso con los demás paneles, asegurándose de examinar los planos de la planta para el alternado apropiado de ellos. Mientras continúa la colocación del aislamiento y los paneles, puede comenzar a engargolar en cualquier momento después de haber instalado el segundo panel y siempre y cuando no interfiera con la colocación de los mismos. Comience a engargolar lo antes posible después de la instalación de paneles para prevenir que ráfagas de viento vuelen los paneles sin engargolar, causando peligro a la seguridad del personal. Si es necesario, use pinzas de presión para sujetar los paneles.
Se usa una plataforma de arranque para sujetar la engargoladora paralela a la cubierta. Esta plataforma temporal sostiene la máquina más allá del alero del edificio y se sujeta en posición usando pinzas o llaves de presión. Bajo ninguna circunstancia permita que un trabajador soporte la plataforma con su propio peso. Antes de engargolar los paneles adyacentes, aplique verticalmente un cordón de 1/4 de pulgada de Panlastic aplicado con pistola en la orilla del panel, alrededor de 1 pulgada del extremo. Para un comienzo limpio, plise juntos los extremos de los paneles, torciéndolos levemente en la dirección que se engargola la costura. Si hay traslapes de panel, también plíselos. Antes de colocar la engargoladora sobre la plataforma de arranque, el trabajador debe usar equipo de seguridad para su protección. Entonces, debe colocarse la máquina cuidadosamente sobre dicha plataforma y centrarse la rueda de guía del frente sobre la corrugación. Prenda el motor y empuje la máquina hacia el panel. Una vez que la rueda de guía se engrane al panel, la engargoladora se autopropulsará. Tan pronto como la máquina deje la plataforma de arranque, retire las pinzas rápidamente para que la máquina pueda pasar. Durante el engargolamiento, asegúrese que todos los paneles y las cejas del clip se mantengan en posición correcta. En todos los traslapes de los extremos del panel, oprima la máquina hacia abajo para que no se levante al pasar sobre la placa de refuerzo. Cuando se completa la costura, la engargoladora ya no se autopropulsará y la parte trasera de la máquina será apoyada por la rueda de guía. Para repetir el proceso, ruede la máquina hacia el alero. En edificios de pendiente sencilla o sin cumbrera, debe de usarse otra plataforma de arranque para retirar la engargoladora de las costuras. Cuando engargole la segunda pendiente de la cubierta, se usa un descarrilador para prevenir que la engargoladora corra hacia la cubierta ya instalada en el lado opuesto de la cumbrera. El engargolamiento sin dificultades siempre requiere la buena práctica con la máquina y la atención absoluta del operador. Si se maneja apropiadamente, la operación de la engargoladora siempre requerirá solo un trabajador. La posición del operador debe ser un poco hacia adelante y a la derecha de la engargoladora, nunca hacia la izquierda de la máquina, donde el peso del trabajador tenderá a desengranar los paneles y donde él está expuesto al peligro de caminar sobre paneles no engargolados. Para mayor eficiencia en las corridas sobre paneles largos, planee el uso de más de una máquina para que la operación de engargolar se mantenga al mismo ritmo de la colocación de paneles. Asegúrese de mantener suficientes fuentes de energía como se especifica en las instrucciones de operación de la engargoladora y mantenga los cables libres. Nunca ate las extensiones al cable o las agarraderas de la engargoladora. En caso de que se atore un cable, desconéctelo para prevenir un cortocircuito y evitar el daño de la máquina o de la costura. Nunca se monte sobre la engargoladora u obstruya los bloques de ventilación. Siempre mantenga unidas las orillas del panel. Si éstas se llegan a separar, detenga la máquina y corrija el problema. El operador debe prestar atención a la rueda de guía frontal de la engargoladora. Si ésta deja de dar vueltas, la máquina está descarrilándose de las costuras. La presión manual sobre la agarradera frontal normalmente corrige este problema. Siempre recuerde de usar presión sobre la engargoladora al inicio, en los traslapes y sobre la cresta en edificios sin cumbreras. Siempre mantenga la máquina limpia, pero no la limpie sobre la cubierta para evitar contaminarla con los residuos del sellador que contienen partículas metálicas de la operación de engargolado. Si se instalan brocales engargolados, estos pueden instalarse según avanza la instalación de la cubierta o pueden dejarse los paneles apropiados sin engargolar para instalar los brocales más adelante. Pero asegúrese que los paneles sin engargolar estén sujetos. La engargoladora requiere un mínimo de 46 centímetros de espacio para usarla y retirarla en una obstrucción vertical o una obstrucción superior, y un mínimo de 14 centímetros de espacio para una obstrucción vertical paralela a la cubierta. Donde no hay suficiente espacio para el uso de esta máquina, puede usarse una engargoladora manual. Sin embargo, ya que ésta requiere trabajo intensivo, no se recomienda para uso general. El Light Panel es un panel plástico translúcido, blanco y reforzado con fibras de vidrio que se usa para proveer luz natural difundida a través de las cubiertas MR24 y a la vez mantiene un sistema de cubierta hermético. Si el Light Panel es aislado, úselo solo con los bloques térmicos.
Si no es aislado, puede usarlo con o sin bloques térmicos. Cuando se especifican light panels, su instalación es similar al del traslape del panel de la cubierta MR24. Para la instalación del light panel típico, primero instale las molduras laterales y de los extremos para enmarcar las posiciones de los light panels. Entonces, instale el aislamiento. Después de estirar y sujetar el aislamiento, instale el panel MR24 debajo de donde están ubicados los light panels. Usando la orilla vertical de las molduras como guía, corte y deseche el aislamiento en el área de los light panels. Use cinta adhesiva de doble cara o un adhesivo para retener el aislamiento en el perímetro de las molduras. Para formar un sello entre el light panel y la moldura, se aplica una cinta de espuma a la orilla de la moldura. Entonces, se coloca el light panel en posición de la misma manera que el traslape típico del panel del sistema MR24. Precaución, no camine sobre los light panels. Recomendamos que coloque tablas sobre los light panels para la seguridad del trabajador y la protección del light panel. Esto completa el proceso de instalación básica de paneles de la cubierta y el engargolamiento. Siguiendo cuidadosamente los pasos recomendados, encontrará que los elementos de la cubierta MR24 se unen fácil y eficientemente. A continuación, discutiremos la instalación de los remates y los accesorios. Después de la instalación de los paneles, todavía hay varias actividades de detalles de la cubierta para completar, todos críticos a su integridad. Dependiendo del proyecto, estos pueden incluir los remates del muro cabecero, la cumbrera, el canalón, la moldura del alero, los escalones de cubierta, los remates de parapeto, las penetraciones de la cubierta. Los detalles para la instalación de las molduras del muro cabecero en edificios Whitespan y Landmark son muy diferentes. En los Whitespan se usa una transición engargolada entre la moldura del muro cabecero y el panel de la cubierta MR24. En los Landmark, esta moldura se engargola a la orilla de la cubierta y se usa un tapajuntas de conexión a presión sobre los paneles del muro cabecero. La instalación de la cumbrera para edificios Whitespan y Landmark es idéntica, excepto por la transición desde la cumbrera al remate del muro cabecero, y estos detalles son similares. Todos los remates del muro cabecero tienen que instalarse y las costuras hechas antes de instalar la cumbrera. Primero, instale tapas herméticas contra la intemperie entre el panel de la cubierta y la tapa de cumbrera. Comience la instalación deslizando un tapón en las costuras engargoladas, asegurándose que encajen el extremo del panel. También es importante que la ceja del fondo del tapón encaje bien. Luego, aplique una cinta de Panlastic de 1/8 de pulgada por 1 pulgada a lo largo del panel y sobre el tapón. Céntrelo sobre las perforaciones del panel y acomódelo en las esquinas de la corrugación. Asegúrese de que el Panlastic cubre las aberturas en los lados del tapón y luego retire el papel protector. Coloque la tapa del panel sobre el sellador y alíñelo con las perforaciones del panel. Sujételos en posición con screw bolts a través de la tapa de panel y las placas de refuerzo. Llene los tapones de la costura engargolada con Panlastic de pistola hasta que el sellador aparezca en el extremo opuesto de los tapones. Antes de instalar la cubierta de la cumbrera, llene su cavidad con aislamiento. Luego, aplique una espuma selladora de 3/16 de pulgada por 3/4 de pulgada sobre las tapas de los paneles en ambos lados de la cumbrera y por la cubierta entera. Retire el papel protector según instala los retenedores de esta cubierta. Luego, coloque una sección de soporte de la tapa de la cumbrera de 3.05 metros en longitud, alineando las perforaciones del soporte con las ranuras de las tapas del panel y asegurándolas con lock rivets. Entonces, aplique la misma espuma selladora, centrándola sobre las ranuras de los soportes y a todo lo largo. Esto formará el sello entre el soporte y la tapa de la cumbrera. Comenzando medio metro desde un extremo del edificio, instale la primera sección de la tapa de cumbrera. Esta está perforada de fábrica con agujeros en un extremo y ranuras en el otro.
coloque la cubierta de tal manera que las ranuras queden debajo del traslape en los extremos empalmados. Inserte un extremo de la cubierta en las secciones de soportes y asegúrela con lock rivets. Entonces, comenzando en un extremo, doble la sección de la tapa para insertar la otra orilla en el soporte al lado opuesto. Instale cada sección de la tapa de la misma manera, sellando y asegurándolas juntas con lock rivets en los traslapes. Las cubiertas del extremo de la cumbrera completan la instalación y forman la transición desde la cumbrera a la moldura del muro cabecero. Como se indicó anteriormente, existen diferencias entre la instalación del Widespan y el Landmark. Consulte los planos y manuales del montaje para detalles específicos. Los canalones del MR24 incluyen un canalón básico con capacidad adecuada para las aplicaciones más estándares, un canalón ancho de alta capacidad para edificios anchos, y canalones interiores para edificios múltiples o aplicaciones para canalones interiores en el alero. Los canalones se sujetan a la cubierta mediante soportes de acero galvanizado y están disponibles con materiales que sellan totalmente la junta de canalón a la cubierta, aún bajo las condiciones más severas del clima. Los canalones interiores se instalan con un ala entre la cubierta MR24 y los elementos estructurales de soporte, y tienen que estar colocadas antes de instalar la cubierta. Estos canalones son de acero inoxidable y se requiere soldadura en sus juntas, sus extremos y sus bajantes pluviales. La moldura del alero se sujeta a la cubierta con una conexión hermética contra el clima. Esta conexión es similar a la de los traslapes en los extremos del MR24. La elevación de la cubierta MR24 puede ser escalonada para compensar por la expansión y contracción térmica o en los cambios de las pendientes de techo. Se usa un remate ancho para proveer suficiente espacio para retirar la engargoladora en los escalones y permitir mayor flexibilidad en la secuencia del montaje estructural y la instalación de los paneles. Use un tapajuntas para escalón de cubierta más pequeño cuando el techo inferior puede verse antes de la instalación de los estructurales secundarios y cubierta del alero superior. En parapeto, un remate apoyado por un marco ancho también provee espacio para retirar la engargoladora en la obstrucción del parapeto, o se usa un remate más pequeño cuando se engargola la cubierta antes de la instalación del muro. El detalle de cubierta a muro también está disponible para una transición paralela del MR24 a un parapeto. Las penetraciones de la cubierta se hacen usando los accesorios que Butler suministra o recomienda. Estos incluyen penetraciones para tubos de hasta 33 centímetros en diámetro, brocales de fibras de vidrio para espacios claros de hasta 91 por 126 centímetros y brocales de techos metálicos de tamaños ilimitados que se manufacturan localmente usando los paneles de base del MR24 de Butler. Los brocales de techo metálico pueden manufacturarse para instalación después de completar la cubierta o engargolarse durante la instalación de la misma. Los detalles de instalación para muchas opciones y accesorios de la cubierta MR24 no pueden cubrirse en esta presentación, pero es importante enfatizar la importancia de la selección e instalación apropiada de los accesorios. Estos son los toques finales de la inigualable cubierta MR24 de Butler. Bueno, ahí lo tiene. Le hemos enseñado todo lo que hemos podido en un video sobre el comprobado sistema de cubierta MR24 y los procedimientos practicados y comprobados para la instalación del aislamiento, los bloques térmicos, los clips de panel, los paneles de la cubierta, el sellador, los traslapes de panel, la costura engargolada, la moldura perimetral, la cumbrera y una gran variedad de accesorios para la cubierta. El resto le toca a usted. Con el sistema de cubierta MR24, usted tiene un diseño verdaderamente único, respaldado por procedimientos de control de calidad del montaje en campo que le proporciona eficiencia y seguridad al constructor y una cubierta de alto desempeño al propietario del edificio. El sistema MR24 de Butler.